Bien, ya estamos con Willy Cohen, periodista de FM Cultura, especialista en economía. Gracias, Willy, por venir. Con José del Río, periodista del Cronista, director de la revista Apertura, también otro especialista, colega de economía. Jorge Sicutín, director de la revista 23. Gracias, Sicu, por venir. Y con Pablo Ibáñez, periodista de ámbito financiero, uno de los hombres que más sabe del conurbano bonaerense. Vamos a hablar un ratito de las internas que están que arden del kirchnerismo en la provincia. Vamos a habilitar dos canales de comunicación, además del mail que tienen ahí para comunicarse a Plan M. Voy a habilitar mi Twitter personal, @MaximMontenegro, que ya estoy recibiendo algunos mensajes. Por ejemplo, acá el Marqués de Sades pone Maxi Montenegro rindiendo pleitesía al núcleo duro del kirchnerismo, como ya no tienes acostumbrados, la Cámpora TV. Bueno, alguien que piensa. Y por supuesto acá hay algunos... Está el círculo rojo. Y el círculo rojo. No, al revés. Los salamines. No, al revés. Al revés, este me acusa de kirchnerista. Sí, ahora te voy a leer el que me acusa de que estamos haciendo parte del círculo rojo, tratando de demoler al kirchnerismo o lo que queda de él, lo que queda del kirchnerismo. Y también vamos a habilitar una encuesta para que puedan opinar si los cambios que está haciendo Cristina son de fondo o electorales. Esas son las dos preguntas. Si los cambios tienen que ver con una necesidad electoral como respuesta al triunfo de Massa, o si son cambios de fondo, si hay un nuevo kirchnerismo que está viniendo de la mano de Daniel Scioli para los próximos 2 años. Bueno, Willy, ¿cómo estás viendo esto? Evidentemente hay un cambio en el gobierno. Hay un cambio de formas, hay un cambio de fondo con el tema de seguridad. Sí, la verdad que sí, hay un cambio en alguna medida. Hoy es bastante importante, creo que incluso Diana Conti, vos fíjate que salió a bancar el proyecto de Insaurralde de endurecer las penas, ¿no es cierto? Que era un proyecto creo que de Narváez, ¿no? Ahora, lo interesante es que vos fíjate que en materia económica, ahí está más opinada la cosa. El tema de fondo, lo que yo decía. Ahí está más, ahí no hay tanto. Fíjate vos que la verdad que si el gobierno tuviera la audacia que está teniendo en materia, bueno, por ejemplo, de seguridad, y sobre todo, que creo que Pablo sabe más de esto, me parece que lo de Granados también hay que entenderlo como una forma, sobre todo de Scioli, de bueno, evitar que se le vayan todos con Massa. Es un gesto, me parece, muy importante para los intendentes del conurbano. Esto es un gesto de Scioli con los intendentes, me parece fundamental, pero vos fíjate que en materia económica todavía el gobierno no tiene esa audacia. De hecho, vos, como dijiste bien, Moreno, que parecía frito, hoy casi otra vez es ministro de Economía y sacando pecho, en un escenario donde la verdad que es curioso porque también hay algún cortocircuito ahora entre Moreno y Insaurralde, porque ahora Moreno dice que es un traidor, Insaurralde que le pidió la cabeza, hay cuestiones ahí vinculadas a los líos de la Salada, así que está muy intenso. Ahora, sí, de fondo... Hoy yo tuve una aclaración de eso. Sí. Hoy hablé con Jorge Castillo, el titular de la Salada, que salió furibundo a matarlo Insaurralde, y él me dijo, mirá, no, la verdad, hablé por motus propios, más, me llamó Moreno para decirme, gordo, te zafaste, pegale a Mañeto, pegale a Massa, pero no me lo toques al pibe. Es decir, que salió Moreno a bancarlo a Insaurralde. Pero en todo caso, digamos, me parece que acá la cuestión, en definitiva, es, digamos, cómo se administra lo que vos planteaste, es decir, cómo se administra esta situación de inconsistencia que se ve que el gobierno pierde reservas. Eso es lo más importante, digamos, en esta cuestión que todo el mundo dice que se termine lo mejor posible el mandato, que no haya ningún tipo de crisis, digamos, en los 2 últimos años del mandato de Cristina. Eso tiene que ver, para mi gusto, básicamente con el nivel de reservas. Y me parece que todavía el gobierno no le encontró la vuelta. Esta combinación, que le hemos hablado durante 2 años, digamos, de control de cambios más cepo cambiario, eso la verdad que sigue no siendo necesario, y eso es lo que hace que se pierdan reservas. Digamos, salen las reservas para pagar los juguetes de los ricos que van a Miami, salen las reservas para pagar los Mercedes-Benz, digamos. Entonces, eso hay que cortarlo, digamos. Ahora, bueno, ¿entendés? vos sabés, Willy, que yo cada vez que digo eso, el antikirchnerismo furioso me quiere matar, explota, porque dicen, Montenegro, ¿vos qué querés hacer? Terminar con el turismo, no nos dejan salir y demás. Al revés. Uno lo que está diciendo es, ante la incoherencia del cepo,
no podés sumar una incoherencia mayor de dejar que la gente se vaya a Miami con el 5,70 más el 20%. Claro. Mirá si vos ya pusiste el cepo cambiario, entonces no regales dólares a los sectores más acomodados de la sociedad. Mirá si hubieras, vos coincidís, mirá si hubieras hecho el CEDIN, así el CEDIN, pero para comprar autos. Te bañan de dólares, porque los autos están baratos. En cambio, los departamentos no bajaron de precio. Entonces, por más CEDIN que vos pongas, la gente no suelta los dólares por un departamento. Ahora, los autos importados están baratos. Claro, todos en general, pero en términos de dólares, digamos, un Peugeot, un Fiat, un Volkswagen, si vos los pensás con lo que costaban en dólares hace 10 años, hoy están bastante más baratos. Está bien. Ahora vamos a discutir un poquito con José un juicio a la economía acá. De todas maneras, vamos a aclarar, porque cuando uno hace este tipo de planteos, que uno dice, no estoy de acuerdo con el cepo, pero vos pusiste el cepo. No dejes que se te vayan los dólares por el turismo o importando los BMW. Es una incoherencia. Claro. No resiste el más mínimo análisis. Sí. Me dice uno acá en Twitter, ¿por qué no aclarás que Willy trabaja en Mitre también? No, sí, trabaja en Mitre. No es kirchnerista, Willy Cohen. Trabaja en Radio Mitre. Jorge Cicutín, hay un cambio, y esta es la discusión, le voy a preguntar a la política de la mesa. Hay un cambio en lo político. Que el cambio de seguridad es notorio, es un viraje de 180 grados. ¿Hay un cambio de fondo o electoral por parte del gobierno? A ver, yo creo que como está planteada la pregunta, en la encuesta está bastante sugerida la respuesta. Digo, vos podés decir, no hace cambio, presidente autista, no escucha las urnas. Hace cambio, electoralista, lo hace por los... Bueno, digamos, le pegá por un lado, le pegá por el otro. Yo creo que reaccionó con algunos cambios que tiene que ver, obviamente tiene que ver con un resultado, con escuchar de alguna manera lo que resultó de las elecciones, 2 puntos que ya se venían discutiendo, el tema de ganancias, que en algún momento se iba a tener que discutir, y el tema de seguridad, sí, yo no sé si cambio 180 grados. Hasta ahora no lo vi el cambio 180 grados. Quiero ver qué hace este señor en la provincia de Buenos Aires. Todavía ni siquiera asumió. Vamos a ver qué pasa en la legislatura. El sheriff, le dicen a Alejandro Granados. Es decir, claramente no es la doctrina Berbisky, ni la Garré y demás. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que Puede hace. decir que en cualquier momento va con los intelectuales K predicando el garantismo por la provincia. Yo creo que es más en eso estoy de acuerdo con lo que decía él, yo creo que es más una señal a los intendentes. Para tratar de contenerlo. Una señal de Scioli hacia los intendentes, que un cambio de 180 grados, que hasta ahora vamos a ver qué es lo que hace. Sí, vos pasás esas imágenes del año 99, digamos, diciendo hay que matar a los chorros, y te dice, bueno, no es obviamente la política del gobierno. Vamos a ver qué es lo que hace ahora y de qué manera puede asumir esta política o qué política asume. Y si no es más que nada, lo que yo creo que es una señal hacia los intendentes, más que un cambio de 180 grados, que te digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta ahora no lo ha hecho. Ahora, lo que está claro es que con Granados como ministro de Seguridad, el gobierno, por lo menos, no el gobierno, sino parte del kirchnerismo, que decía, por ejemplo, Massa es la derecha en seguridad, ya no lo puede decir más, digamos, porque Granados en todo caso busca replicar a través de la cámara de seguridad, de las policías comunales y demás. A Massa yo no escuché al kirchnerismo criticarlo por el tema de seguridad. Ah, ¿no? Bueno, yo no sé, no me acuerdo que hayan hecho que es la derecha en la seguridad. Lo critican por el tema de que quieren endeudarse de nuevo, por lo que encuentran los empresarios, por decir, prometer cosas que no sabe de qué manera lo va a financiar. No el tema de seguridad. Ahora bien, esta encuesta, la que decía, me parece bastante lógica. ¿Lógica en qué sentido? No es que pierda votos del kirchnerismo. Saca lo mismo, saca un par de puntos más. Lo que se produce es el antikirchnerismo furioso, hace el voto útil. Le saca todos los votos que le puso a Narváez y se lo pone a Massa. Digo, es lógico. Y no pierde votos del kirchnerismo en ese sentido, sino que hay un traslado del antikirchnerismo más furioso, se lo saca a uno que dice, vos ya no servís más, en el 2009 te votamos a vos, no servís, y lo ponemos a Massa a ver qué hace. Y lo vacía a de Narváez. Pablo Ibáñez, ¿qué estás viendo en el gobierno? ¿Una reacción tratando desesperadamente de recuperar votos y sobre todo con una estrategia liderada por Scioli, por Insaurralde, por los intendentes, ya no por la cámpora? Sí, para mí sería casi ridículo que un gobierno después de perder una elección no tome alguna medida, digamos. Sí. En ese sentido, y enfocar los 2 temas centrales que fueron eje de la discusión política de la campaña, me parece que es absolutamente entendible más allá del giro. Con el tema de seguridad me parece que tiene varias líneas. Por un lado es una medida que toma Scioli sin consulta. Cristina estaba afuera, pero Sergio Berni se enteró ayer, un rato antes de que lo anuncie
a Granado como futuro ministro, tiene un mensaje político, como decía Willy, para darle de alguna manera espacio a los intendentes en el futuro, en el esquema futuro de la política. Pero también hay un dato que es importante entenderlo, por ahí es un poco más sutil, pero Casal hacía 3 años y medio que tenía una situación bastante complicada en lo que tenía que ver en la relación con el propio gabinete, incluso con el propio Scioli y sobre todo con la jefatura de la policía. Y me parece que Scioli encontró un momento, de alguna manera, en un contexto, más allá de la charla que tuvo con Insaurralde en las horas previas y demás, encontró un momento para tomar una decisión que tiene que ver, creo que razonablemente, con tratar de dar una respuesta. La discusión que se dio o el debate que se dio internamente era meterse con seguridad, que ha sido quizá el eje de la campaña de Massa, era darle la agenda a Massa, fortalecer la agenda a Massa, pero primó la decisión de decir, la agenda Massa ya la tiene, o no hacemos nada, lo ocultamos y en todo caso sí va a aparecer. Me parece que es un poquito más complicado lo de Insaurralde, porque la decisión de la edad de imputabilidad, más allá de que hubo algunas decisiones, el reproche que hubo también fue con el momento. Salir con esta decisión, incluso con Scioli, luego de lo del mínimo imponible. Claro, que era un proyecto de Narváez. Pero además, en un momento donde el gobierno tenía, después de bastante tiempo, un tema para mostrar, que era ganancias, se votó, se fue adelante, se avanzó. ¿No? Hubo críticas a Insaurralde en cuanto al momento más allá. A la oportunidad. A la oportunidad que estaba tapando. Ojo, es todo un dato político el hecho de que Scioli y desde luego Insaurralde se hayan como cortado solos, ¿no es cierto? Eso lo es que un dato pasa político, ¿no? Es un con dato, el tema de baja de imputabilidad. es un dato del kirchnerismo que los candidatos del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires son kirchnerismo distante, es lo más raro que ha tenido el kirchnerismo. Son lo menos kirchnerista del kirchnerismo. Sí, es un fenómeno particular. Hay, yo te lo decía la otra vez, ese fenómeno que se daba en los años electorales, que el kirchnerismo se reconciliaba con Scioli, a pesar de que era el personaje más distante dentro del razonamiento. Con Insaurralde está ocurriendo lo mismo. Mirá lo que decía Cristina con el tema de la baja de la imputabilidad de los menores. Justamente criticaba que es un tema para no discutir en tiempos electorales. Criticaba el oportunismo electoral. Enero del 2008. La posibilidad de acceder a los bienes básicos de la sociedad es lo que realmente asegura que una sociedad pueda crecer más y mejor, dando igualdad de oportunidades a todos. A mí me gusta hablar de estas cosas en momentos en que por allí se instalan desde los medios y tal vez algún oportunismo electoral, debates que no nos deben enfrentar, debates que no nos deben dividir en falsas antinomias o en diferencias que realmente ya son superadas por el tiempo. Esto lo va a resolver el Parlamento, será 14, será 16 de acuerdo a los votos, pero lo importante es que sepamos que esto de la edad no es una política de seguridad, es en todo caso un instrumento, una adecuación de los tiempos. Clarísima Cristina, ¿no? Criticaba en enero del 2011 el oportunismo político, decía, electoral, decía. Sí. No metamos estos temas sensibles en medio de la campaña. Bueno, lo metió de Narváez, ahora lo metió Insaurralde. Pero esa Cristina que escuchamos tenía el 54% de los votos, ¿no? Todavía no lo tenía. Todavía no se sabía que tenía el 54%. Bueno, pero fenómeno, lo tuvo meses ahora, después. ¿puedo confesar en agosto algo? Lo tuvo. Un intendente muy importante, de los 3 más poderosos del conurbano, que hoy juega con Cristina, 20 días antes de las PASO me dijo, si estamos muy atrás en las PASO, si no pudimos recuperar en las PASO, nos va a ser muy difícil en octubre, salvo que tiremos temas muy fuertes como la baja de la imputabilidad. Es un intendente que está preocupadísimo por el tema de inseguridad y cree que es un tema que prende en la sociedad. Que hay que instalar en la agenda. Sí, que instala en la agenda. Sí. Bueno, esta semana Insaurralde con la baja de... Es que me parece que la necesidad de que no haya una catástrofe electoral para el oficialismo es un problema de Scioli principalmente y de todo el establishment del peronismo que está con el gobierno. Naturalmente los intendentes. Me parece que ahí hay una situación importante mirando el 28 de octubre, ¿no es cierto? Es decir, que si los resultados son, como está diciendo esta encuesta, 44-32, bueno, digamos,
es una conmoción política importante, me parece, ¿no es cierto? Y creo que el Scioli, no sé, ¿cuál es el deseo de Scioli? Bueno, que Massa no pase de 40 o que pase muy poquito, digamos, me da esa sensación. Se no queda debilitado. José, ¿cómo estás viendo este escenario? Y ahora vamos a hablar un poquito de las internas y los pases de factura. ¿También lo hay con el tema económico? ¿Pases de facturas a Moreno y demás? Para mí, puntualmente, hoy justamente Moreno con el mercado central hablaba de las berenjenas, por ejemplo. Sí. Yo creo que la agenda económica está muy en paralelo, digo, se está tomando la microeconomía como foco cuando los problemas económicos o las soluciones económicas son muchas las que se podrían tomar como para capitalizar lo que viene ocurriendo a nivel político, esto que planteabas de un cambio. O sea, se habla de ganancias porque es un tema que se había instalado de antemano, pero hay otro tema que es el que todos hablan, que por ahí planteando un plan concreto contra la inflación, que no tiene que ver con las berenjenas o puntualmente con los tomates, se podría capitalizar, creo, y mucho más de parte del gobierno. O sea, para mí el tema de fondo hoy es que en lo que tiene que ver con la economía son 5 funcionarios que están cada uno con su libreto, cada uno con su política automática, pero no hay nada cohesionado que pueda combatir o esta herencia que vos hablabas, la herencia que viene para el próximo gobierno es un poco esto que pague el que sigue, ¿no? Ahí me parece que una cuestión bastante clara, es decir, el clásico de la Argentina. Todo el mundo está confiado en este país mirando el largo plazo. Esto va a ser un gran país, está todo el mundo. Ahora, nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Eso se ve mucho. Lo cual depende para qué decisiones. Yo veo, por ejemplo, en el mundo empresario alguna sensación de esto de que, bueno, no hay chavismo disponible con el 25% de los votos. Entonces eso está generando que, por ejemplo, las acciones argentinas en Estados Unidos están volando, digamos. Sí. Claro, estaban a YPF, que hoy terminó a $17, había estado a 45, pero bueno, pero estuvo casi a 8. Entonces hay, digamos, hay una especie de situación de que algunos dicen que si se despejara la incertidumbre de la transición, en cualquier escenario, una sucesión normal de Cristina colocaría figuras que en principio podrían ser, digamos, menos hostiles a lo que se considera el clima de negocios, digamos. ¿no? Ahora, vos ves un problema acá. Y eso se está viendo. Sí. Ahora, en el medio, y bueno, en el medio hay que administrar un ajuste económico, y yo creo que finalmente, digamos, qué es lo que en general uno escucha de la mayoría de los economistas, empresarios. Pero ya lo está haciendo el gobierno. Claro, por eso. Está haciendo el dólar. Claro, sí, por eso. Vos subiendo el dólar, muy peligroso, ¿eh? Claro. Subir el dólar con 25% de inflación es peligroso porque estás atrás con la inflación. Pero podés ir a 35 de inflación. Digamos, lo que me parece que va a ser inexorable va a ser los billetes de 200 y los billetes de 500. Pero se podría ir, digamos. Es decir, no estás en una situación explosiva como en el 2001, en términos de apalancamiento, no hay deudas en dólares, nadie le debe dólares a nadie, digamos, todo es en pesos. De modo que cuidado, es decir, no es... ahora, evidentemente, lo que efectivamente va a ocurrir es que va a haber más inflación, más devaluación y más impuestos, porque finalmente los impuestos van a tener que subir. Ahora vamos a discutir un poquito ese tema, a ver qué queda de la herencia. ¿Qué es lo que está pasando ahora, digamos, lo que estamos viendo, digamos? Es obvio que no hay normalidad en la economía. Cuando vos tenés 25% de inflación, cepo al dólar, turismo con balanza deficitaria en 3.500 millones de dólares en 6 meses. Importaciones trabadas de nuevo. Importaciones que tenés que trabar, pero ya no por la crisis externa, sino porque si lo dejás en los términos actuales, no hay forma de que compitan los empresarios locales. Y el combo regionales con problemas. Combo energético, bueno, eso además, es un combo. Es decir, hay una serie de temas que son, evidentemente, un legado económico que alguien tiene que asumir. 100.000 millones de dólares de pesos de subsidios para un sector de clase media. Sí, pero un legado económico con una presidenta a mitad de su mandato. Sí. Digamos, ¿le queda todavía medio mandato? Es que lo que se está discutiendo, me parece, es si pero esto no sé, lo corrige. ¿quién lo discute? ¿Quién lo discute? Pero, a ver, ¿quién lo discute? Una presidenta que todavía está en la mitad de su mandato, puede hacer correcciones, puede no, quizá no tiene por qué hacer correcciones, insiste con lo suyo, está en la mitad de su mandato. Las elecciones de octubre son elecciones legislativas de medio mandato. O sea, yo escucho a algunos hablar como si ya tiene que cambiar porque dentro de 2 meses se va. No. En la mitad del digamos... Sí, son problemas que hay que resolver ahora, porque tenés el tema del empleo que ahora sí se siente... Sí, no. A ver, problemas que tiene que resolver esta presidenta a su manera, con su gobierno, pero no pensando en el gobierno que viene, digamos, pensando que está en la mitad de su mandato, todavía le queda 2 años de mandato. O sea,
yo creo que hay problemas que tiene que resolver, sí, pero no veo por qué los tiene que resolver pensando en el que viene. O sea, los tiene que resolver porque son, en este momento es el gobierno de la Argentina, es la presidenta, está en la mitad de su mandato, le queda todavía medio mandato más y los tiene que resolver, porque los tiene que resolver porque es el gobierno argentino, pero no pensando en, no, ya tenemos que pensar en lo que quiere el próximo que va a venir. Faltan 2 años, 2 años en la política argentina, son 30 en cualquier país. O sea, la verdad que me parece que se exagera pensando eso, escuchándonos, y bueno, ya tiene que pensar en lo que va a ser el que viene. Y pero no estaría bueno, a ver, lo que todos están viendo, porque se viene, esta es crónica, por ejemplo, de la caída de reservas anunciada, crónica de la devaluación anunciada. Reservas que van cambiando. Pero en el último año el dólar ha subido 25%. Argentina tenía un dólar hace 2 años a 4 pesos y ahora tiene un paralelo a 9. Es decir, hay crónica de problemas que pero es que yo no digo son que muy no anunciados. Sí, pero yo no digo que no tiene que resolverlo. Claro. Lo que digo es que los tiene que resolver este gobierno con la política que hará este gobierno, que lo votó la gente para estar y que está en la mitad del mandato, no pensando, bueno, ¿qué haría Massa si Massa llega después? No, o si no es Massa es... Que me parece que más allá de Massa, Scioli, Wiener, para reenfocar la discusión, el punto es, digamos, la cuestión es que efectivamente hay un desajuste, es evidente. El punto es qué capacidad política va a tener el gobierno y la oposición para administrar este desajuste, que si nadie lo administra no pasa nada, salvo lo que está pasando, digamos que la inflación se va espiralizando, no, sin drama, pero va subiendo, ya estás en una inflación entre 2 y 3% mensual, hace un año estábamos entre 1 y 2, es decir, el escalón, del mundo, sí, por supuesto, digamos. Y tenés un problema de financiamiento, porque en definitiva, digamos, como hay una situación indexada de gasto público que tampoco se puede frenar, porque hay jubilaciones, asistencia social, entonces, digamos, tenés que cobrarle impuesto a las ganancias al director de escuela. Esa situación se te torna políticamente insoportable, tenés que bajar el impuesto a las ganancias. Pero la verdad es que el gobierno, con esta reducción que hace parcial del impuesto a las ganancias, pierde mucho más que lo que gana. Es decir, que lo que todos los economistas saben es que esto va a generar más emisión monetaria y a la larga un poquito más de inflación, digamos. No te alcanza finalmente con esta situación, porque el nivel de gasto público se tornó explosivo. Déjame que tengo que meter una tandita de 1 minuto y volvemos.